En este vídeo te voy a responder brevemente a las 10 preguntas más buscadas en Internet sobre ansiedad. Hay muchas más, por eso aquí te muestro las primeras. Te confieso que algunas las he agrupado porque eran muy parecidas o muy similares entre sí. Vamos a verlas. La respuesta a todos estos síntomas es sí. Puedes padecer uno de esos síntomas o todos a la vez, incluso alguno que no esté mencionado aquí. Tienes que pensar que la ansiedad es un estado de alerta permanente, donde se ven involucrados muchos órganos a la vez y muchos sistemas del cuerpo. Muchos de ellos los saturamos haciéndolos trabajar demasiado. Otros fallan o simplemente, por mecánica del proceso, bajan su actividad. Es por ello que puede afectar a tantos sistemas y por tanto tener tantos síntomas diversos. Tienes que entender que el estrés es un mecanismo de defensa. Partiendo de esa base, ese mecanismo no debería desaparecer. De hecho, nunca. Lo que sí debemos lograr es que no esté tan activo o activado todo el tiempo, como pasa con las alergias y el polen. Lo que el sistema está haciendo es sobrereaccionar a un elemento inofensivo como si lo estuviesen atacando como si fuese algo mortal. De ahí que los medicamentos que se administran para las alergias sea relajar el sistema inmune, para que no se defienda de algo por lo que no debe defenderse. Pero no podemos deshacernos del sistema inmune. Está ahí para protegernos y esa respuesta ante agentes externos es importantísima. Con la ansiedad pasa lo mismo. El estrés es necesario, pero no debemos permitir que llegue al estado de ansiedad. Tenemos que lograr que solo se active cuando realmente es necesario y nos ayude. Por tanto, curarse o irse, no. Gestionarlo mejor, sí. Como todos los problemas psicológicos, suele ser cuando nos impiden llevar una vida normal. Cuando sientas que no eres capaz de dormir, que sientes que dejas de hacer cosas por miedo, que no puedes ir, por ejemplo, bien al baño o tengas molestias físicas, cuando no te sientas bien anímicamente. Ahí es cuando debes acudir a un profesional. Realmente, el estado de ansiedad en sí ya debería ser un problema. Lo que ocurre es que estamos tan entrenados en tolerar altos niveles de estrés y ansiedad que muchas veces acudimos cuando el cuadro ya es bastante preocupante o grave. Lo ideal sería acudir a un profesional en cuanto detectemos los primeros síntomas. Como ya te conté en un vídeo anterior sobre la ansiedad, no hay un único factor. Las tres patas más importantes son el control, el miedo y la contención de las emociones. Suelen ser los tres factores comunes a todos los pacientes que he tenido con este problema. Te dejo en la cajita de información el link directo al vídeo para que lo puedas ver con más detalle si aún no lo has visto. Muchas veces me manifestáis vuestra preocupación por la medicación en general. Sois reacios y tenéis miedo de alguna posible adicción. Mi respuesta es siempre la misma. Es una herramienta más. Si estamos físicamente muy ansiosos, mentalmente no estaremos abiertos a poner ninguna acción al respecto. Nos va a costar más concentrarnos y ser constantes. Las sensaciones físicas pueden ser intensas y muy pesadas y distraernos de nuestros objetivos. Por tanto, una ayuda inicial para sentirnos serenos y tranquilos físicamente hará que podamos ponernos manos a la obra con más eficacia. No tiene por qué ser permanente esta herramienta, de hecho, no debería. La medicación, si está bien administrada, tal y como te ha prescrito tu médico o psiquiatra, debería ser muy eficaz para dormir. Toda la medicación que siga un curso legal es segura y suele actuar con bastante rapidez. Debo decir que la ansiedad no tiene horarios. Nos puede dar en cualquier momento y en cualquier lugar. Es la paradoja de la mente ansiosa. Lo queremos controlar todo y con la ansiedad no podemos controlar nada, porque no sabemos ni cuándo ni dónde va a venir. El momento del día en el que la sufras es muy personal y normalmente es un pensamiento, incluso puede que sea un pensamiento inconsciente que activa la fisiología de la ansiedad. El alcohol inicialmente puede producir relajación del sistema nervioso y generar una falsa sensación de gestionar la ansiedad. Este tipo de reacciones podrían generar una dependencia al alcohol. Sin embargo, a largo plazo, el alcohol daña el sistema nervioso e imposibilita tener una buena reacción
frente a la gestión de los problemas. Uno de los principales mecanismos que vamos a necesitar para gestionar correctamente la ansiedad. Si bebemos alcohol y sufres ansiedad, es hora de ir sí o sí a un profesional. Y si no, no recurras al alcohol como solución. Nuevamente, acude a un profesional. Esta pregunta parece que tenga trampa. Podría costar entender cuál es el lado positivo de la ansiedad, pero tal y como comentaba en una pregunta anterior, la activación que sufrimos es un mecanismo de defensa súper potente que podría marcar la diferencia entre sobrevivir o morir. Activa el cuerpo y agiliza los sentidos. En consulta también suelo decir que cuando el cuerpo ya grita desesperadamente para que paremos y le hagamos caso y lo expresa con sintomatología física, nos sirve para eso, como señal de alarma para que no sigamos antes de que la cosa vaya peor. Y durante el proceso solemos descubrir la cantidad de herramientas y superpoderes que tenemos para gestionar la vida de otra forma mucho más tranquila. Por dar las primeras pinceladas, la persona que padece ansiedad rara vez se siente comprendida por su círculo personal. Solemos poner el ejemplo de cuando alguien se rompe un brazo o una pierna o tiene alguna dolencia física. Es fácil que la gente de tu alrededor te ayude con tu día a día porque ven lo que te falta. Ven que te debes curar y que te hace falta un tiempo, pero con aspectos mentales, al no verse, al no evidenciarse, es difícil que la gente entienda que también necesitas ayuda hasta que te cures. Suele generar una sensación de aislamiento. Además, las personas ansiosas tienden a ser muy autoexigentes y críticos con ellos mismos y son los primeros que no aceptan estar mal. Se sienten menos, como más débiles, como inferiores y a su vez no piden ayuda, lo que genera que el aislamiento aún sea mayor. Es un tema complejo que explicaré con más detalle en otro vídeo porque da para mucho. Pero ya solo con el aislamiento o el alejamiento emocional del entorno ya podemos generar los primeros síntomas o problemáticas en la pareja o en el entorno social. En resumen, una persona con ansiedad está en permanente tensión, sea consciente o no, así que el cuerpo suele tener manifestaciones físicas al respecto, como insomnio, como contracturas musculares, como sensación de presión en el pecho, por ejemplo. Mentalmente, se siente preocupado todo el rato, incluso con miedos, con ganas de llorar frecuentemente a la sensación de pérdida de control. Puede que tenga ataques coléricos o enfados constantes, o incluso llanto fácil. Y frente a todo este cuadro, la persona intenta mantener la compostura como si nada pasara, lo que agrava aún más la situación. Estará intentando correr cuando tendrá roto el tobillo, un desastre. Como bien decía, teniendo en cuenta que es un mecanismo de defensa, sí, es muy normal y todos tenemos los elementos necesarios para sufrirla. Lo importante es trabajar bien con nuestros hábitos diarios para que la activación sea en momentos precisos, siendo una herramienta útil y no inútil o dañina. Si tienes alguna duda sobre lo que he respondido o incluso necesitas más información, no dudes en hacérmelo saber o escribirme. Estaré encantada de leerlo. ¡Nos vemos!